Hola, bienvenidos a este episodio. Platicamos con Cintia Cortés sobre la integración sensorial, el desorden de procesamiento sensorial y qué podemos hacer nosotros como madres, padres, educadores y cuidadores para ayudar a nuestros hijos en toda esta parte de la estimulación sensorial. No se lo pierdan. Bienvenidos a otro martes de Nido Talks. Hoy tenemos una invitada muy especial, Cintia Cortés, una experta en integración sensorial y desarrollo infantil. Cintia es fundadora y directora de 7 Sentidos, Grupo de Integración Sensorial en la Ciudad de México. Es psicóloga por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en terapia ocupacional, además de múltiples certificaciones en modelos y técnicas que ayudan a mejorar la autorregulación, el aprendizaje y las habilidades sociales. Lo interesante de su historia es que, más allá de toda su formación, ella misma ha vivido en carne propia los retos del procesamiento sensorial. Por eso su trabajo no solo es técnico, sino también muy personal. Su misión es clara: ayudar a que más gente entienda cómo percibimos el mundo y cómo eso influye en nuestras emociones, relaciones y forma de aprender. Hoy vamos a hablar sobre integración sensorial, autorregulación y cómo todo esto afecta a nuestra vida diaria. Así que prepárense para una plática buenísima. Cintia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Mitch, ¿tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, platícanos esto de que tú misma viviste toda esta parte de desorden de procesamiento sensorial. Pues mira, en realidad, obviamente no le puse nombre hasta que empecé a estudiar y a clavarme con esto. Desde niña me etiquetaban, porque en realidad fue la primera etiqueta que me pusieron como una niña con mucha actividad, de repente un tanto irascible. A mis papás yo creo que la primera vez que les dijeron que me tenían que llevar con un especialista yo tenía 3 años. Acabé con un diagnóstico temprano de déficit de atención con hiperactividad. Y a raíz de ahí, conforme fui creciendo... ¿Y terminaste medicada? No, nunca. Okay. Nunca. O sea, creo que ahí sí, pues mis papás tuvieron muy buenas estrategias en cómo manejarme. No descarto acabar medicada a mis casi 42 años. Me queda mucho por delante. Pero bueno, asociado a eso, siempre, por ejemplo, mi hermana, mi familia se burlaba de que no me gusta que me toquen mucho. De que yo iba a la playa y a los 2 minutos me quitaba el traje de baño y corría, pero desnuda, te hablo ya a los 8 años, que ya no es algo apropiado, sí. No era la niñita de 1 año que a lo mejor que es simpático que esté desnuda por ahí. Entonces, como que siempre fue como, ay, qué payasa, o sea, que se quita cuando la abrazamos, o qué pesada que vamos todos a una playa y a mí me urgía irme a enjuagar la arena. Entonces, y mi familia es súper outdoorsy, súper viajera, súper de vámonos para aquí, todos jalan de un lugar a otro. Y yo era de, pero nos podemos ir a enjuagar, please, por favor, o sea, me la estoy pasando mal. Y justo ahí era, o sea, particularmente mi hermana bueno, mis papás también como, ya, no pasa nada. Y siempre sí, era mañosa. Pues de evaluar el cómo me sentía desde una falta de información. Claro. Y obviamente cuando empecé a ver esto y a estudiarlo un poco más, dije, ok, esto encaja con una persona que interpreta más fuerte los estímulos. Mi cuerpo, cero lo siento. Entonces, hepatitis y yo brincando en la cama, corriendo de aquí para allá. Y mi mamá de, ¿no te sientes mal, mi amor? Hasta que de repente vomitaba. Ruptura de ligamento cruzado. Y yo caminaba. Y decía, pues sí, me siento un poco incómoda. La rodilla del tamaño de una pelota. O sea, porque obviamente mis señales no llegan al cuerpo, no llegaban igual. O sea, obviamente lo he trabajado mucho y otra cosa, pero yo podía vivir con dolor sin saber que estaba en dolor, por ejemplo. Entonces, eso era un tema con las enfermedades y, o sea, con varias otras áreas. Y obviamente cuando empecé a entender justo también qué era la interocepción, qué pasa con el sistema propioceptivo y cómo uno siente. O sea, empecé justo a estudiar esto. Dije, claro, esto me hace muchísimo sentido. Me hace mucho sentido. Y siempre se lo digo a mis familias, o sea, porque a veces lo ven y entiendo que da miedo, da angustia, puede generar ansiedad, pero ¿cómo? Entonces mi hijo tiene algo, mi hija no va a poder con el mundo. Y yo les digo, mira, o sea, yo creo que pues todos somos únicos, claro. Todos estamos configurados de maneras únicas y las personas particularmente que ya están en un apoyo terapéutico lo que buscan es que sus hijos sean más felices, funcionales, plenos y que puedan disfrutar de lo que están haciendo. Entonces yo siempre se los digo así, le digo, a ver, o sea, creo que lo pueden lograr, o sea, esto no es un hándicap. Evidentemente va a tener otros retos y otra forma de percibir el mundo, pero eso también viene con ciertas características positivas. Por supuesto. Mira, a ver, yo te quise invitar, porque aparte que te conozco hace muchísimos años, creo que este tema, ahora te vamos a platicar que está muy de moda, entre comillas, pero es un tema que yo creo que cada 10 papás que llegan a mí a consulta por temas conductuales, por temas emocionales, por temas, ¿no?, de berrinches, etcétera, de comportamientos, yo creo que como al
3 de cada 10 o 4 de cada 10 los mando a evaluar en esta parte de integración sensorial porque hay algo más y justo, ¿no? El objetivo del episodio de hoy es platicar sobre todo esto en donde, ¿qué es la integración sensorial? Para que los papás al escuchar este episodio digan, esto me está sonando, a ver, voy a llevar a mi hijo, porque, ¿no? Llevar a un hijo, evaluarlo, diagnosticarlo y ¿no? darle apoyo terapéutico les cambia la vida. Sí. ¿No? Y eventualmente dejan de tener estos berrinches, estos comportamientos. Entonces, vamos a empezar desde cero. Ya un poco nos platicaste del tema de los sentidos. Nosotros, cuando éramos chiquitos en primaria, siempre nos hablaban de nuestros 5 sentidos, pero en realidad tenemos 8. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, a ver, justo, digo, todos creo que crecimos pensando en la vista, el olfato, el gusto, y el oído y el tacto, que son los 5 que nos han taladrado desde que íbamos en Kinder 2. Y dentro del procesamiento sensorial, cuando se empiezan o se habla de los sentidos, siempre pensamos, nos ponemos los lentes y en automático, hoy por hoy pensamos ya en 8. Yo, y por eso se llama 7 sentidos, hace 20 años se pensaba en 7 sentidos, porque el octavo sentido todavía no estaba tan investigado. El sexto sentido es el sistema vestibular, que está en el oído interno, se encarga de todo lo que es el balance y el equilibrio. El sistema propioceptivo sería, si lo quisiéramos decir así, el séptimo sentido, que se encarga de darnos como la ubicación del cuerpo en el espacio. O sea, me muevo y sé dónde está mi mano. Exacto, sin ayuda de la vista. O sea, si tú cierras los ojos, Mitch, y bueno, las personas que nos escuchan o nos ven o véanos en YouTube. Y hacen esto, van a sentir justo en la coyuntura de las articulaciones, si tienes los ojos cerrados, como mayor información de dónde está tu muñeca o el codo, es porque ahí tienes mayor cantidad de receptores propioceptivos. Entonces, esta propiocepción es la que te permite, por ejemplo, graduar la fuerza. Y cuando se suma con el sistema vestibular y el sistema táctil, te va a dar todo lo que es como el esquema corporal. O sea, tú primero sientes tu cuerpo antes de usarlo. Lo vives. Esto es fundamental para el niño, para lo que ya son como funciones motoras, para moverse, para explorar el mundo, etcétera. Entonces, el sistema vestibular, el sistema propioceptivo, el sistema táctil, a mí, Cintia Cortés, me gusta llamarle los 3 mosqueteros porque son, o sea, 3 amiguitos que trabajan en armonía juntos para que empecemos a percibir nuestro cuerpo y a utilizarlo. Dime una cosa, normalmente cuando falla, y lo voy a poner entre comillas porque sé que no es falla, pero cuando hay más algún desorden en alguno de esos, ¿se afectan los otros 2 inmediatamente? No necesariamente, digo, ahí entra la complejidad del diagnóstico, que sí, dejes de ser un especialista porque es un tema, pero pues sí muchas veces hay una asociación, particularmente el sistema propioceptivo y vestibular. Son tan como amiguitos que son difíciles de medirse por separado. Implican como un ojo clínico muy entrenado. Claro. Sí funcionan muchísimo juntos, en realidad. Pero, vaya, se pueden diferenciar. Y el octavo sentido, que es como ahorita lo que nos tiene a todos los terapeutas ocupacionales vueltos locos, es la interocepción, que es este sentido interno que nos van a mandar las alarmas o las señales de tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo que evacuar. O sea, si no corro al baño ahorita, me voy a hacer pipí. Y ya, por ejemplo, no he comido, entonces me duele la panza. ¿Qué está pasando? Se me pasó la hora de la comida. Entonces, este sentido es un sentido bien complejo porque pues, trabajar directamente con los interoceptores es difícil porque están en los órganos internos. Y entre más chiquitos son, es más difícil darte cuenta si lo tienen o no y si se dan cuenta o no, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues lo que hemos y se ha como comenzado a observar es cuando tus 7 sentidos funcionan en armonía, el octavo va a funcionar en armonía. Entonces, cuando tenemos ya o hablamos de dificultades en el procesamiento sensorial, generalmente hay una dificultad también en todo lo que es el procesamiento sensorial interno, en la interocepción. Pero para evaluar la interocepción muchas veces necesita más automonitoreo, más ciertas habilidades cognitivas. Entonces es un poco más complejo, pero cada vez estamos abordándolo pues más directamente, pues. Me fascina. Entonces esos son los 8 en los que pensamos. Justo, entonces no solamente tenemos 5, tenemos estos 3 como internos. Uno interno y los otros, pues sí, o sea, del cuerpo con el espacio. Ok. Oye, a ver, entonces, ¿qué es un perfil sensorial? Vamos a empezar desde cero para ya meternos profundo al tema. ¿Qué es un perfil sensorial? Pero un perfil sensorial es un poco lo que nos define sensorialmente como seres humanos. Son las características que nos definen. Todos tenemos un perfil sensorial. O sea, todos, cuando estos sentidos los empezamos a analizar, podemos ver que tal vez, no sé, yo tengo predilección por el movimiento. Entonces, a nivel vestibular, pues soy una persona que necesita un poco más de movimiento. Justo, no todo implica que haya una dificultad. O sea, es un poco la configuración interna que tenemos a nivel de cómo funcionan nuestros sentidos. O sea, a veces podemos ser un poco más sensibles para uno que otro. Sí, podríamos, o sea, mostrar pues mayor sensibilidad o interpretar más intensamente
a nivel visual, o sea, la luz nos va a lastimar un poquito más, o podríamos ser mucho más, o interpretar más intensamente la parte auditiva. Entonces, esto nos va a lo mejor, por ejemplo, y hablando de un perfil sensorial, no necesariamente implica que nos saturemos de esos estímulos, pero a lo mejor voy a ser más perceptivo a ciertos sonidos y crezco en una familia, porque aquí empieza el ambiente a sumar también, que son músicos, pues es un super plus, porque yo traigo ya en este perfil sensorial cierta predisposición a interpretar con mayor intensidad y en esto me dirigen, a mí me interesa la música y me vuelvo un gran pianista, yo qué sé. Entonces, el perfil es un poco lo que nos define como seres humanos. O sea, un poco sí, o sea, el mismo perfil emocional de esta parte con la que ya traemos, pero que también es influenciada por el ambiente. Aquí sí entra una discusión más compleja. Y aquí todos tenemos un perfil sensorial. O sea, hay personas que somos un poco más sensibles para uno y para otro. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, este ejemplo que estás diciendo, ¿no? Yo soy esta persona que soy igual y más hipersensible al auditivo y crezco en una familia ruidosísima. Déjate que son músicos y les encanta la música ruidosísima, que todo el tiempo me trae aturdida. Yo puede ser que lo esté reflejando por alguna cosa como de comportamiento o lo exprese de alguna manera un poco más agresiva, etcétera, ¿no? Sí, a ver, justo, pues, un poco esta configuración que tú traes o este perfil, pues puede crecer en un ambiente que lo nutra o en un ambiente que sea o desencadene ciertas conductas negativas o sature o se vaya hacia un lado pues no tan positivo, si lo quisiéramos decir así. Entonces, entender nuestros perfiles sensoriales nos ayuda también a relacionarlos de una forma más linda, si lo quisiéramos poner en palabras más coloquiales, con el mundo. O sea, porque si yo sé que mi hijo a lo mejor interpreta los estímulos auditivos con mayor intensidad, entonces hay cierta respuesta exacerbada al estímulo auditivo. Y soy una persona muy gritona y, a ver, como adulto esperaría que tengamos un poquito más de conciencia y habilidades de regulación para trabajar sobre esto. Y bajo un poco mi tono de voz y ayudo justo a esta como corregulación y empiezo con un tono más pausado, tal vez más rítmico, pues voy a beneficiar el perfil sensorial y no va a haber un choque. Pero también la realidad es que hay perfiles sensoriales mamá-hijo, que hay choques, papá-hijo, papá-mamá. Entonces, entender nuestros perfiles ayuda desde nuestra visión a sensibilizarnos, a sensibilizar que cada uno de nosotros somos únicos y que no todos procesamos el mundo de la misma manera. Claro, ¿no? Y entonces, eso es lo que nos hace mágicos, ¿no? Yo tengo una amiga, por ejemplo, estoy segura que es hipersensible olfativamente y se dedica al tema de la perfumería. Y es buenísima porque, ¿no? Tiene claro, esta ahí explotó capacidad su perfil sensorial. que está increíble eso. O sea, también si encuentras la parte justo. bonita. O sea, bueno, el caminito de... Sí. O sea, lo puedes... O sea, y para mí de eso se trata, venir al mundo. O sea, yo creo que todas las personas, en el momento en el que se convierten en padres, madres, pues lo que quieren es que sus hijos sean felices. Por supuesto. O sea, sanos y felices, pero, o sea, sí. Esa felicidad. Y viene, mientras más herramientas tengamos para entender a nuestros hijos, mejor. Pues más vamos a poderles facilitar ese camino hacia la felicidad o florecer. Ok. A ver, dime una cosa. ¿Y existe tal cosa como un perfil sensorial hipersensible, uno hiposensible? O sea, ¿tienen como medio títulos o no tanto? Pues mira, desde la visión que nosotros abordamos, no me casé, pero sí estoy más inclinada hacia un modelo, un marco de referencia de integración sensorial. Y hablan mucho de no etiquetar, o sea, creo que eso ya es una visión de la salud que se está replanteando por suerte. Entonces, más que ponerle una etiqueta, es encontrar los perfiles, hablando de como de este uniqueness, de esta cosa que nos hace únicos. Entonces, pues más que pensar que Juan es hipersensible, pues Juan tiene una respuesta exacerbada o está mostrando cierta hipersensibilidad a los estímulos. Pero pues la persona como tal no es que sea hipersensible. Claro. O sea, muestra una interpretación a los estímulos mucho mayor. Entonces sí ahí hay un juego en las palabras que creo que es importante para evitar etiquetas principalmente. Claro. Porque si no, ya metiéndolos en las etiquetas, luego o sea, a mí me parece difícil de salir. Sí, tienes razón. Y dime una cosa, podemos tener perfiles sensoriales, o sea, cada uno de estos 8 sentidos podemos ser un poquito más hiper en algunos y un poquito más hipo en otros, o sea, como que en otros sentir más y en otros sentir menos, o sea, no a fuerzas tenemos que tener el perfil en donde sentimos todos los estímulos más fuerte o los sentimos menos, ¿podemos tener en algunos? Sí, y ahí entra, o sea, yo creo que a ver, el cómo interpreta un estímulo
tiene que ver mucho con, obviamente, nuestra como configuración o el perfil sensorial, pero también el ambiente va a tener mucha injerencia, ¿ok? O sea, yo siempre hablo, si nos vamos, por ejemplo, a la clasificación del procesamiento sensorial, esto de pues, los individuos que pueden tener una respuesta hipersensible o hiposensible es solo el primer escalón, si nos vamos a pensar en un desorden de procesamiento sensorial. Esto es solo lo primero, o sea, lo más básico, tal vez lo más fácil de entender. Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso, o sea, nuestro cerebro es magia. O sea, cómo está diseñado nuestro cerebro es increíble, fantástico, maravilloso. Y el cerebro mismo compensa muchas veces cuando tú estás interpretando a lo mejor una respuesta o un estímulo táctil como si fuera más intenso, a lo mejor tu sistema propioceptivo va a ser el que va a regularte o a bajar eso. Entonces vas a buscar más propiocepción. Entonces uno lo podría ver como un hipo, pero en realidad es una forma de regularse. ¿Sí me explico? Entonces esa combinación de por qué busca ahorita, por qué muchas veces este malentendido común de las personas que tienen alguna hipersensibilidad siempre reaccionan. Entonces es el clásico, no, es que no entiendo por qué ahorita el niño está embadurnado en la arena, pero al otro día ya no quiere y se quiere lavar y quitar. Yo siempre lo explico más como un vasito. O sea, nosotros tenemos un vasito sensorial. Entonces tú, Mitch, tu vasito se vacía todos los domingos a las 12 de la noche. Y te levantas en la mañana, te vistes, se te llena un poquito. Suena tu despertador, se te llena un poquito. Tienes que correr al trabajo y te sientes medio mal, se te llena otro poquito. Te toca una manifestación y estás encerrada en tu coche sin aire acondicionado a 40 grados durante 5 horas, se te súper llena el vasito. Ahí tu vasito ya se llenó y a lo mejor llegas a la cita que tenías y vas a estar desregulada. Vas a estar con un nivel de actividad inadecuado, vas a estar totalmente pues sin participar de forma calmada y en un buen nivel de alerta en lo que estás. Esa desregulación nos pasa a todos los seres humanos. Eso, en los niños con un desorden de procesamiento sensorial, se ve con mayor frecuencia. Entonces, las conductas, que era lo que tú decías, que son conductas, pues, poco asertivas para el ambiente, que son conductas que uno dice, pero ¿por qué llegó el niño, está gritando y corriendo y está aventando en casa de la abuelita en vez de comer los platos? No tiene que ver con la reacción inmediata. Es el vasito de lo que traía antes. Entonces, ¿qué pasa ahí justamente? Depende de qué venía en el vasito, que generalmente que nos llena el vasito, pues los estresores tienden a ser los mismos para muchos seres humanos. A estos niños se les llena más por la interpretación de los estímulos más intensa, o sea, esta hipersensibilidad es que les llene más rápido. Entonces, que no los baja es lo que hace que nosotros utilicemos los sentidos de forma adecuada para bajar. Y se hace de forma inconsciente. O sea, de forma inconsciente muchas veces estos niños llegan y están, no sé, dando vueltas en el piso. Y están dando vueltas en el piso y tú dices, ¿qué haces? O sea, ¿por qué estás dando vueltas en el piso? Es su manera de regularse. Es su manera de regularse porque justamente el movimiento y a lo mejor el tacto profundo hace que esta hiperrespuesta que habían sentido a nivel táctil se baje, pero ellos no lo procesan así, o sea, ellos no entienden, yo estoy dando vueltas en el piso porque entonces voy a activar el tacto profundo y eso me va a regular, no, pero el cerebro lo hace en automático. Lo mismo con el voy a correr por todos lados, pues que estoy desregulado o estoy corriendo para relajarme. O sea, entiendo que suena muy complejo de entender, pero eso es lo que hacemos con las familias, como si tú entiendes por qué tu hijo hace eso, y buscamos el preámbulo y la anticipación para ayudarlo a vaciar el vasito antes de que llegue a eso. Entonces, lo que tú describes como la conducta negativa, se porta mal, y es que ya no la aguanto, grita, hace berrinche, no llega con tanta frecuencia, pero porque le vaciaste el vasito. Esto es espectacular. Y ese tipo de cosas los papás lo aprenden en terapia y lo aprenden trabajando con un especialista, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Sí, a los papás hay que acompañarlos en el proceso de conocer qué pasa con el perfil sensorial de sus hijos y con el de ellos. O sea, al final, pues, si tú les das herramientas, se van a poder educar y al poder entender esto un poquito mejor, lo van a poder abordar mejor. Es lo mismo que pasa con la inteligencia emocional o la educación justo emocional. Exactamente. Sí, yo trabajo mucho más con papás que con hijos porque ellos son los expertos de sus hijos y ellos todo el tiempo están trabajando con sus hijos y cambia completamente todo. Totalmente. O sea, si ellos no le entran al quite, así vayas 200 años a terapia, no sirve. Esto va a ser cíclico y va a regresar, porque entonces, pues, no estás entendiendo y respetando este perfil único de cada uno de los niños. Está increíble. Ok, a ver, ya empezaste a platicar del desorden de procesamiento sensorial. Quiero ver primero qué es y cuál es la diferencia entre, ¿no? Todos tenemos un perfil sensorial. ¿Y en qué momento brincas de un perfil sensorial, entre comillas, normal, a
¡pam!, un desorden de procesamiento sensorial. O sea, ¿qué es primero el desorden y qué me hace darme cuenta en donde, híjole, sí soy nada más, ¿no? Y tiendo a responder más a algo o ya tengo algo más Sí, que tengo que atender. justo. A ver, yo creo que en cierta medida, más viviendo en grandes ciudades como la Ciudad de México, todos de repente nos saturamos sensorialmente. O sea, el ejemplo que daba del coche a 40 grados, ¿a quién no le ha pasado aquí? Sí, sí. Que dices, o sea, me pasa eso del coche, llego a mi casa y si mi esposo me quiere abrazar, le voy a decir, mi amorcito, en este momento, please, no te me acerques. Y eso no significa ni que lo ame menos, ni que esté yo dentro de un perfil sensorial con una dificultad. Ajá. Significa que ahí estoy desbordada. Ajá. Entonces, cuando esto pasa esporádicamente, estamos ok. O sea, yo siempre lo pienso y se lo explico a los papás como cuán funcional y feliz es tu hijo. O sea, si tú tienes a un niño que una vez a la semana a los Terrible 2, que por algo le pusieron esto de Terribles 2 a esta etapa, se está echando un berrinchazo, es parte de su desarrollo. Si lo hace un niño de 6 años, una vez al mes tiene un exabrupto emocional, probablemente, y no sé, estaba en la semana de su cumpleaños, que les genera mucha ansiedad y emoción. Sí, no, bueno, los cumpleaños son. Ok, es esperado. Pero si tú tienes a un niño que todos los días está llorando, te peleas todos los días, por ejemplo, para vestirlo, va a la escuela y te dice, odio la escuela, soy el más tonto porque no puedo escribir. A veces no lo ponen en palabras porque no tienen la habilidad de ponerlo en palabras. Odia subirse al coche por el tema de la silla del coche. Ya no me quiero, ajá. Se quitan los zapatos por todos lados, les cuesta mucho trabajo comer, no quieren, ¿no? O sea, sí, ya no pueden participar, o sea, ya no están funcionando en la vida. Okay. Entonces tú tienes que cambiar tu vida y dices, no, pues es que ya no voy a restaurantes mejor porque pues no va a comer nada y no voy a restaurantes porque entonces hace mucho ruido y se pone muy intenso, es la palabra que a veces yo escucho después. Entonces ya, mejor me quedo en mi casa y no vuelvo a salir de mi casa. Entonces no lo voy a llevar al parque porque además cuando hay muchos niños, después está terrible. Y tú ya dejas de funcionar somos seres sociales por naturaleza, en una sociedad y de estar inmerso, que se vale, de vez en cuando todos estamos saturados y qué rico quedarte en tu casa, no digo que no se valga. Pero si eso ya es tu cotidianidad, yo le llamo, alguna vez me lo dijo un papá, no, pues es que siento que vivo con un niño que es una bomba a punto de explotar. Entonces yo camino de puntitas todo el día para que la bomba no explote. Eso es cuando ya no eres funcional, o sea, no estás funcionando. Si el mundo a tu alrededor no gira en una armonía perfecta y tú explotas, evidentemente ahí, y yo creo que uno instintivamente medio que sabe que algo está no jalando bien, pues yo es cuando los invito a buscar apoyo de un especialista. O sea, cuando ya no funcionas. Yo sí hablo de felicidad, funcionalidad y de buscar florecer. Si tu hijo, y me voy a ir a otras áreas del procesamiento sensorial, no solo la hipersensibilidad, se muere de ganas de jugar fútbol con sus cuates y cada vez que se pone a jugar en la clasecita se cae, se tropieza, no puede dar una patada, pues claro que no queremos que sea Lionel Messi, o sea, está perfecto. Pero, a ver, tiene 5 años y no puede ni patear un balón, ¿hay algo ahí? ¿qué pasa? Okay. Entonces, creo que hay que checar la participación. Yo a veces lo que invito más a los papás son a los niños como muy tranquilos, que tú tienes a Lord Jimena, y Lord Jimena tiene 5 años y se queda sentada todo el tiempo en una mesa y está con las amigas de la mamá y ella siempre está ahí sentada, sintiendo, platica y no juega. Para mí eso también es un súper foco rojo. Por supuesto. Esos chiquitines a mí me ocupan porque digo, se están perdiendo la infancia, los niños tienen que jugar. No, y aparte son los que pasan un poco desapercibidos, ¿no? Porque de la escuela no te los van a llamar porque Nunca. qué delicia, no se queja de nada, no, obedece y se sienta y hace, entonces no se van a quejar en la escuela y como mamá dices, pues es que no me da lata. 100%. Entonces nunca te las van a llevar. 100%. Pero al final ese niño no está funcionando en lo que debería de hacer en su etapa de desarrollo. Entiendo que como familia no tienes por qué entender las etapas de desarrollo, pero pues pensando justamente en eso. O sea, si tu niño está teniendo muchas dificultades para participar en los ambientes, si vas a la fiesta infantil y siempre está sentado contigo, si vas a la fiesta infantil y está llorando y gritando y no quiere ir, o sea, esas cosas son las que para mí son foquitos rojos que hay que empezar a identificar y siempre se ven en menor o mayor medida. Ahorita que decías esto de los colegios, me ha pasado, o me gustaría decir que una vez, pero en 20 años de trabajar en esto, más de una vez, niños de 11 años, Mitch, que a nosotros nos llegan, no sé, por alimentación, y de repente en los programas de alimentación estamos jugando, ahí vamos a escribir tu nombre y qué es lo que te gustó de lo que probaste hoy, y no pueden escribir. Y el colegio no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque son niños monísimos, o sea, totalmente introvertidos, no disruptivos, y al no ser disruptivos, pues para los profesores son cómodos, Claro. medio que compensan ahí y no se dan cuenta, y mi vida, ¿cómo? O sea,
vas en quinto, sexto de primaria, ya a veces pasando a secundaria y no puedes escribir una oración. O sea, tu nombre sí, a lo mejor cosas, pero una oración ya formada a una velocidad adecuada. Entonces, de repente te metes más en estos niños que llegan por otra cosa y pues te das cuenta de que o sea, la mamá lo está llevando a emocional por una depresión. Claro, el niño está deprimido, genuinamente, pero pues porque no puede cumplir con el medio, no tiene un pelo de tonto, se da cuenta que no puede escribir y lo ha estado ocultando y se comen todos solitos. No, y aparte, un poco como que no, nuestro cerebro es tan inteligente que lo sobrecompensa con otras cosas. Entonces, Justo. igual y no te das cuenta. Justo, justo. Entonces, al final yo siempre lo que le digo a los papás es, los mejores detectives son ustedes. O sea, si a ustedes, y el instinto pues materno y paterno creo que es una cosa mágica. Mágica. Entonces, algo te medio hace ruido. Busca ayuda. Hoy por hoy, que tienes tanto acceso, busca ayuda. Sí. Y yo soy de la idea de sumar. Suma. Sí. Ve con un especialista, ten una cita, que le haga una evaluación. Si no, felicidades. Pero si sí, qué padre, porque vas a poder tener como un caminito y una guía de saber qué hacer. Justo. Y si tienes el privilegio de poderlo pagar, ve. Por supuesto. O sea, no vas a perder nada. Lo peor que podría pasar es que te digan no tiene nada. Y ya te quedas tranquilo y Ya. buscas otra opción. Oye, a ver, dime una cosa. ¿Con quién los debemos de llevar? Porque, a ver, bueno, creo que en este mundo mucho está pasando, ¿no? Que están saliendo gente no tan preparada o está saliendo gente que no tiene igual y tanta los estudios de esto. ¿Con qué terapeutas específicamente tienen que ir? Porque no van con un psicólogo normal. No, a ver, integración sensorial es un marco de referencia de terapia ocupacional, ¿ok? Entonces, de entrada, pues yo verificaría que sea un terapeuta ocupacional. En México, y porque ahí hay como pues, cierta, mayor flexibilidad en ciertos lugares en la formación. También se permite a veces que haya terapeutas físicos y terapeutas del lenguaje. Entonces, bueno, o sea, checar que sea uno de esos tres. Yo siempre les digo a los papás que los currículums tienen que estar abiertos. Si alguien va a ver a tu hijo, o sea, yo no entraría a una cirugía con alguien que no sé qué es médico. Sí. O sea, y que me opere la rodilla como o sea, o que me opere la rodilla el cardiólogo. Claro que es médico, pero no es ortopedista. Entonces, lo mismo pasa con toda esta parte de integración sensorial. Chequen que mínimo tenga un conocimiento básico de terapia ocupacional. Y qué es lo que pasa porque son certificaciones. Obviamente hay certificaciones avanzadas y certificaciones pues, simples en cursos. Yo soy de la idea de preguntar, oye, ¿dónde te formaste? ¿Tienes prácticas? ¿Tienes un supervisor? ¿Dónde estás ejerciendo? ¿Cuánto tiempo llevas de experiencia? Claro. Ok, si tienes poca experiencia, ¿quién está checando tu chamba? Claro, porque aparte es algo que está cambie y cambie, ¿no? O sea, es algo que se está, digo, no quiero decir descubriendo, pero, ¿no? Con todo lo nuevo que tenemos de información y de estudios y de escáneres del cerebro y todo eso, o sea, todo el tiempo te tienes que estar actualizando, ¿no? No, eso 100%. O sea, yo creo que cualquier persona que trabaje en salud es el mínimo compromiso que tenemos que tener con nuestros pacientes y clientes. O sea, volvernos a actualizar. Yo de que estudié, no sé, de verdad, neurociencias en el 98, ahorita ya cambió no todo. Tiene nada que ver. O sea, nada que ver. O sea, la visión de la neurociencia ha crecido, pero... Cañón. O sea, muchísimo en los últimos 15 años. O sea, la pelea de nurture versus nature, o sea, toda esta pelea que antes era pelea y que ahorita ya gracias a la epigenética sabemos que no, pues ya sabemos que nuestro ambiente puede influir incluso en pequeños cambios genéticos en los niños, en los seres humanos. Entonces, todo eso ha cambiado y siempre nos tenemos que actualizar. Pero yo sí creo que tienen que buscar terapeutas ocupacionales que tengan al menos una formación avanzada. O sea, que ya tengan una especialidad un poco más formada. O sea, el que te tomó un curso, también preguntar dónde tomaste el curso. Claro. O sea, porque aquí, digo, lamentablemente, eso también pasa con la psicología, sí, con otras muchas disciplinas de la salud en México, pues no hay registros o no te quitan una licencia como pasaría en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos necesitas tener como es mucho más ordenado el que tienes para ejercer, tienes que demostrar tal y tienes que dar de alta tu título, etcétera, etcétera. Justo, entonces, y aquí no, aquí el tío del hijo del vecino pone un consultorio y dice, yo soy terapeuta de integración sensorial, meten a los niños a 3 tinas y esos niños acaban pasándola mal. A lo mejor si es algo muy ligero, pues por ósmosis van a mejorar un poquito, pero casi siempre nos acaban rebotando y llegan de muchos espacios. A nosotros nos pasa mucho en la clínica. Es que ya fui durante 3 años a integración sensorial. Oye, ¿con quién fuiste? Digo, XY, no sé, a mí me da igual. Digo, pero, ¿sabes si es? No sé. Oye, pero entrabas a las... No sé. Pero, no sé. Qué importante. Entonces,
me da ternura porque los papás lo hacen con una confianza hacia las personas y a veces a mí me piden, o sea, los papás que me llegan a pedir, que particularmente sí debo decir que ahí los extranjeros tienen más esa visión. De, oye, ¿me puedes enseñar tu currículum? En nuestra página están abiertos, por ejemplo. Le digo, claro, y me dicen, no, perdón que te lo pida, pero Sí, no. le digo, perdón, nada, estás en todo tu Pídeme, derecho. me fascina. O sea, en todo tu derecho. Oye, a ver, tengo una duda. Hay tipos de desorden de procesamiento sensorial, ¿no? ¿O cómo se clasifica? ¿Nos podrías explicar un poquito más eso, como para que los papás lo acaben de entender? Ok. A ver, bajo la visión que nosotros utilizamos, o sea, yo uso en la clínica primordialmente el modelo STAR. El modelo STAR es un marco de referencia de una clínica que se llama STAR Institute, que está en Denver, ¿no? Colorado, que es la clínica de investigación más grande a nivel mundial de integración sensorial. ¿Okay? Ellos crean este marco de referencia y dentro de este marco de referencia hay una clasificación. Esta clasificación obviamente se basa en la clasificación de Jenner. Jenner es como la Freud, o sea, la madre de la integración sensorial, la que lo creó. Descubrió. La que lo creó. Y a partir de la investigación de Jenner, la fundadora de Star Institute primero crea una nosología, que ahorita es justo lo que les voy a explicar, y después esa nosología ahorita la acaban de replantear y reacomodar. Lo único que cambia es cómo está reacomodada. Y esa es la que les voy a explicar ahorita. A ver, si nosotros pensáramos en el procesamiento sensorial como una escalera, ¿ok? Porque en realidad todo está pasando al mismo tiempo. Solo lo estoy dividiendo así porque yo, Cintia Cortés, me parece más fácil de entender. Claro. El primer escalón tiene que ver con cómo interpretamos los estímulos. Aquí entra lo que se llama modulación. El clásico, el niño es hiper, el niño es hipo, una persona que interpreta o que podríamos denominar hiper, son individuos que interpretan los estímulos como si fueran más intensos, reaccionan de más. O sea, como si estuvieran todo a más volumen, ¿no? Ajá. O sea, el volumen está todo lo que da y entonces tu reacción no es acorde a lo que está pasando realmente. Aquí entra lo que les decía del vasito. No siempre es estímulo-reacción. Hay veces que no reaccionan porque pues, los niños también son seres sociales, se aguantan y yo le llamo el efecto Y-Express. Yo me aguanto todo el día en el colegio, que estuve con el uniforme, tuve clase de deportes, me rozaron, no sé qué, porque quiero socializar con mis cuates. Y llego a mi casa y soy un fosforito, o sea, una bomba que explota porque pues es donde más confianza tengo. Entonces, estos chiquitos son justo este patrón que interpreta todo como si fuera más intenso. Entonces, el vasito se les llena más rápido y se desborda más rápido y con mayor frecuencia, mayor intensidad. Y para abajo están los niños, o sea, en esta misma primer escalón, que necesitan mayor cantidad de estímulo para poder funcionar. Los que platicábamos que a lo mejor pues, no son niños disruptivos, no van a tener una reacción tan rápida, a lo mejor necesitan mucho para activar. Entonces, yo siempre doy un ejemplo de, si tú estás en el simulacro y de repente salieron todos y hay un chiquitín que siempre se queda hasta atrás de la fila o se te olvidó en el salón, pues yo checaría primero, digo, a lo mejor puede ser que se saturó de estímulo y se quedó congelado, que esa es otra forma, pero chance y necesita que además lo toques, lo cargues y te lo lleves porque no va a procesar tan rápido porque necesita mucho estímulo para activar. Es como si tuvieras el volumen súper abajo y sí, no necesitas mucho, o sea, justamente no percibes mucho de los estímulos como los otros. O sea, no lo interpretas como los otros, entonces necesitas una cantidad, o sea, una inundación de estos estímulos, de estos 7 sentidos, para poder generar una respuesta. Ok. Este es el que suena el despertador 25 minutos y el niño sigue dormido. Y dices, papito, pero está todo, o sea, y todo va a 2 por hora. O sea, generalmente las conductas que vemos es que todo va más lento, se tardan más en resolver, es una pasividad que dices, ok, o sea, está padrísimo que seas tan pasivo, pero el avión sale en 2 horas y vamos a perder el vuelo. ¿Ok? Entonces, esto es como en el primer escalón. Ahora, en el segundo escalón, o sea, digamos que tú ya palomeaste este escalón y subes al segundo, entra lo que nosotros denominamos discriminación, ¿ok? Discriminar también lo podemos llamar percepción. Tiene que ver con discernir sutilezas del estímulo. Aquí sí ya, y esta es una parte más compleja de entender el procesamiento sensorial, y muchos niños, o sea, no nos llegan por esto, pero pues es el área de oportunidad que encontramos, nos habla de, por ejemplo, si yo estoy hablando contigo, para poder discernir auditivamente si dices plato o pato, necesito una buena discriminación justamente auditiva. Si yo voy a levantar este termo para tomar agua y no tirármela encima, tengo que graduar cuánta fuerza usar, con base también en el repertorio que yo ya tengo de que ya lo había levantado. Y pues ya le tomé, entonces me acuerdo un poco, que esa es una parte más como cognitiva, si lo queremos decir así, pero mis
músculos y articulaciones con los receptores propioceptivos van a graduar cuánta fuerza usar, porque si no lo levanto y lo voy a tirar, o lo apoyo y te voy a romper la mesa, ¿ok? Entonces, esto, digamos que discernir sutilezas lo hacemos en cada uno de los sentidos. A nivel visual, por ejemplo, si yo tengo que diferenciar o percibir dónde está mi camisa rosa entre las playeras de mis cajones, o que hay un círculo o un medio círculo al momento de que empiezo a discriminar figuras. Esta parte de discriminación o percepción la compartimos con otros muchos especialistas de la salud. Si yo encuentro a un niño que tiene una dificultad probablemente en la discriminación auditiva y no está hablando, yo al menos, Cintia Cortés, probablemente lo referiría a terapia de lenguaje. ¿Yo qué me voy a meter? ¿Ok? Pero justamente hay que ver en qué grado viene relacionado a lo mejor que no está discriminando porque hay una hipersensibilidad ante estímulos auditivos. Entonces, si te saturas, a veces ya no percibes la sutileza de los estímulos. Entonces, esas como combos, que obviamente no les tocan a las familias hacer, lo hace un especialista. Complejo. Y es lo que te cambia que tu diagnóstico, si lo quisiéramos poner como diagnóstico, o que tu plan de tratamiento más bien, sea exitoso, porque entonces sabes a qué irte. Entonces, ahí es donde está como la complejidad. Y esto es como el segundo escalón. Y en el tercer escalón, o sea, digamos que ya palomeaste el primero, el segundo y llegas al tercero, está lo que nosotros denominamos desórdenes motores de base sensorial. Aquí entra todos los niños que la postura no les está dando, que, digamos, tienen la clásica y les encanta a los papás diagnosticar el tono muscular. El bajo tono, híjole, les encanta. Que muchas veces solo fuerza y tono, ahí no me voy a meter, pero bueno, o sea, les falta un poco de fuerza o su resistencia pensada como endurance no les está dando. Entonces son niños que también se cansan. Si tú estás luchando contra la gravedad todo el día, sobre todo en las primeras etapas que el cuerpo es básico, tú imagínate cómo acabas el día, o sea, como un trapito. Sí, sí. Y los papás lo que ven son niños irritables, llorando, es que ya no quiero ir a la escuela. Claro, no quieres ir a la escuela porque estás cansado. Y aquí entra también, en este último escalón, dentro de los desórdenes motores de base sensorial, una cosa que se llama praxis. La praxis es la habilidad que todos los seres humanos tenemos de resolver problemas nuevos. Aquí hago hincapié en lo nuevo. Cuando tú ya hiciste algo muchas veces, tu cerebro es tan espectacular y las sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas del cerebro, ya se automatizó que ya lo haces. Ya lo haces. Cuando tú aprendes la primera vez, primero tienes que tener la idea de qué tienes que hacer. Entonces voy a agarrar el ejemplo de, no sé si alguna vez aprendiste a manejar coche estándar. Nunca. Pero el coche estándar es un aprendizaje práctico-motor que muchos adultos vivimos y que puede ser un poquito más traumático y por eso nos acordamos. Pero te dan la clase, te dan la idea, tú estás emocionado, te van a dar tu coche. Buenísimo, yo entiendo que es un coche, que es un motor, que es un acelerador. Ya, esa parte la tengo. Luego yo tengo que planear. Voy a planear dónde tengo que poner mi mano. Voy a poner mi mano en la palanca de cambios, un pie en el clutch, otro pie en el acelerador. Después tengo que seguir una secuencia de pasos. Si yo meto el acelerador antes que el clutch, pues no va a entrar el cambio. Si no muevo la palanca, tampoco. Entonces, esa secuencia la tenemos que hacer de una forma ordenada. Y a partir de ahí ejecutas, que es usar el cuerpo para hacerlo, y pues manejas, ¿no? Si nosotros y los niños están haciendo eso cuando aprenden a brincar, cuando aprenden a subir la escalera, cuando aprenden a correr, cuando aprenden a jugar cualquier deporte, cuando aprenden a leer, cuando aprenden a escribir, todo el tiempo están con una demanda práctica que nosotros nos vamos puramente a la praxis motora. También hay praxis de otras áreas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nuestros niños tienen súper buenas ideas, que usando una analogía es como tener un motor de un Mercedes-Benz, pero el cuerpito no les da. Entonces, es como tener un cuerpito, no sé, un Jetta. Un Jetta es un gran coche, felicidades, pero no es un Mercedes. Sí. Entonces, hay una diferencia entre lo que yo creo que puedo hacer y lo que realmente mi cuerpo puede hacer. Y eso genera una frustración terrible. Muchos de nuestros niños que llegan por conductas de es que se la vive enojado, y es que grita, y es que llora todo el día, y es que lo que están es luchando con este mismatch entre su cuerpito y su cabeza, con esta dificultad para planear. Son niños que a veces llegan y te entienden perfecto a qué quieren jugar, pero no saben cómo jugarlo. Entonces los ves viendo qué es lo que tienen que hacer y copian, porque a ellos les cuesta resolver también. A veces pasan desapercibidos, a veces estos niños sí los ven mal las maestras porque, hablando del ambiente escolar, porque se desesperan un poco más, o la mamá que va a 200 kilómetros por hora y dice, es que ya se lo pedí 1000 veces y no me sigue la instrucción.
tiene que ver con, ok, no te sigue la instrucción porque no está pasando de la idea al plan, la secuencia y la ejecución. Él entendió perfecto que le pediste, te puede repetir la instrucción, pero no activa. Son niños que se pierden en el seguimiento de instrucciones, niños que tienden a querer jugar a lo mismo siempre, 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 porque la variabilidad no está presente, porque mejor me voy a mi zona de confort. Yo ya soy bueno en esto, esto no lo quiero hacer, entonces me quedo ahí. Esto sería el tercer paso del procesamiento sensorial que nosotros podemos abordar. Dicho esto, pues los escalones los tienes que subir los tres. O sea, no es que haces... O sea, en el día a día tú estás modulando, discriminando y participando en actividades con demanda práctica todo el tiempo. Y más cuando eres niño. Justo. Entonces sí, pues son como las tres áreas principales, los tres subtipos, si le quisiéramos decir así, de la clasificación que nosotros utilizamos en el procesamiento sensorial. Oye, a ver, dime una cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestra época, que nunca nos diagnosticaron, no existía esto, no se sabía? Como adultos vamos como sobrecompensando y medio que encontrando nuestras herramientas para regularnos y para ese vasito que se nos llena, como que irlo vaciando y así. ¿O qué fue lo que hicimos nosotros? Yo creo que, a ver, o sea, aparte de lo que ha pasado en la sociedad, pues actualmente, es que al tener más acceso a la información, al tener justo como un crecimiento tan tangible en la neurociencia, en las mediciones, en la genética, etcétera, tenemos muchas más herramientas para abordar cosas que antes se pasaban de largo. Claro. O sea, antes era, no, pues es el niño torpe, ya déjalo. No, pues es el niño insoportable. O sea, no, ay, ya ni le hables porque es un exageradito. No, ya déjalo, no hay que invitarlo porque está medio rarito. Y nos encantaba ponerle, yo creo que como esas etiquetas despectivas, a mi modo de ver, o sea, adjetivos calificativos feos, a personas que seguramente son espectaculares y que esa pues perfil sensorial que los define los fue a lo mejor aislando, cerrando o etiquetando de forma negativa. Habrá quien seguramente lo sabe sobrellevar con mejores herramientas y debe haber de todo, pero yo creo que sí es algo que pues te mete el pie. O sea, yo lo veo como una herramienta de salud. O sea, igual que hoy para mí un adulto debería de invertir en saber qué alimentos le caen bien y qué no, y tener, o sea, tú decides qué comes, por ejemplo, pero pues tener mayor información de qué le hace bien a tu cuerpo. Para mí lo mismo pasa con la salud mental y para mí justo esta parte de el perfil sensorial es parte de tu salud mental. Si tú lo entiendes, vas a poder manejar por la autopista mucho más rico. Entonces, siento que es una herramienta. No es una herramienta tal vez que todos necesiten, pero creo que pues, lo que ha cambiado mucho es que ya tenemos mayor conocimiento. Y el conocimiento es poder. Dime algo, ¿y puedes evaluar adultos? Sí, nosotros no lo hacemos. En algún momento nos metimos a eso, pero la verdad el que mucho abarca poco aprieta. Ya hay más especialistas que evalúan adultos. En un inicio, esto se generó en pediatría, este marco, o sea, bueno, la integración sensorial empieza en pediatría, pero pues conforme todo va creciendo, lo empezaron a aplicar también en adultos, incluso adultos mayores. Y ha habido pues, muy buena respuesta. O sea, adultos en casas de retiro o asilos. En Irlanda hubo un especialista de integración sensorial que se fue a trabajar con adultos mayores aplicando este mismo tipo de enfoque y tuvo resultados divinos con los adultos mayores. Qué preciosos. Sí. Oye, a ver, dime una cosa, ¿por qué hoy lo estamos escuchando más, no? O sea, yo no sé si estoy mal, pero yo me imagino que muchos de los de nuestra generación que fueron diagnosticados con TDA o con alguna otro, diagnosticados con algo más, en realidad era una cosa de desorden de procesamiento sensorial. Porque hoy en día se puede notar que está como más de moda. Y lo quiero poner entre comillas, porque no es que esté de moda. No es como que ya todos los catalogamos, pero ¿qué está pasando hoy? Yo creo que ahí hay como, digo, es multifactorial, o sea, hay muchas variables que influyen. O sea, uno, primero, pues sí, más acceso a la información, nos permite buscar más herramientas y esta herramienta creo que lo que ha generado que se ponga más de moda es que los resultados dentro del apoyo terapéutico son un poco más rápidos porque trabajamos con la parte más primitiva del cerebro. Entonces, en esta misma sociedad de la inmediatez, quieren resultados un poco más rápidos, pues me voy con el terapeuta sensorial porque a mi amiga me dijo que en 2 meses su hijo era otro. Entonces, cuando son cosas muy simples, pues claro que en 2 meses van a ver un resultado más marcado, tangible, que un proceso a lo mejor emocional que requiere mucho más tiempo porque requiere constancia, un trabajo más multifamiliar, etcétera. Pero en realidad el procesamiento sensorial también lo requiere.
porque si no son cambios temporales, porque no estás cambiando el ambiente. Entonces esa sí es hipótesis mía, o sea, creo que viene un poco por ahí. Se empezó a poner de moda por los resultados que se empezaban a dar y porque también creo que hay un miedo generalizado de que cualquier persona que no le gusta meterse a la arena sí, ya trae un tema sensorial. Trae un tema sensorial. A mí me llama, y eso sí, o sea, y amo a las mamás con las que trabajamos, pero la clásica llamada que recibo, pero casi de cajón, es tuve a un hermano mayor que tiene a lo mejor cierta respuesta más exacerbada de estímulos táctiles, nace el segundo, te lo voy a llevar ya. Pero sí, por miedo a que... Lo llevé a la playa y subió los pies. No, mi reina, es la primera vez que está en la arena. O sea, eso lo hacemos por instinto todos los seres humanos. O sea, please, no me lo traigas. No, por favor. A ver, ¿por qué no le das tus 5 días de vacaciones en la playa? Disfrútalas. Si para el 5.º día no está revolcado y comiéndose la arena, me llamas. Okay. Y ya no recibo la llamada. Pero, vaya, o sea, estas cosas... como que también la información, a veces malentendida, genera miedo. Sí, pero no será una cosa, por ejemplo, te estoy inventando, como, no sé, la cantidad de ultrasonidos que hacen a las embarazadas, algo que como que se esté viendo que se dan más niños con desorden de procesamiento sensorial, o siempre ha habido la misma cantidad y hoy en día se ve más. Yo creo que también, o sea, a ver, ahí es hipótesis mía también, yo creo que también la sociedad en la que vivimos ha generado o sea, de privaciones sensoriales. O sea, lo que sí lo vemos más es, o al menos creo, porque no lo hemos medido como tal, desde la pandemia, definitivamente hubo un incremento. O sea, los niños vivieron tanto encerrados que no se estimularon y de repente sale al mundo y usa tu cuerpo, muévete, resuelve. Cuando en tu casa pues es un ambiente contenido y no estás, la demanda de lo que tienes que hacer no es ni tantito parecida a lo que tienes que hacer para cruzar la calle en la Fuente de las Cibeles. Entonces, creo que viene un poco por ahí, incluso de ahí que, bueno, muchas cosas a nivel de desarrollo se estén yendo. Creo que la accesibilidad a las pantallas está cambiando la configuración del cerebro. Y eso sí está cañón, o sea, ahí sí no lo digo yo, ya la neurociencia por suerte cada vez está respaldando y quitando las pantallas otra vez, o recomendando, porque no las puedes quitar. Creo que la exposición justo al juego, por las mismas pantallas, por la sociedad de la inmediatez, ya no es la misma. Entonces, yo sí creo que hay un incremento en este tipo de desórdenes por lo que nuestro ambiente les está dando a los niños. Los niños ya no, o sea, un domingo se van a un centro comercial en vez de irse a un parque. Okay. Y eso te configura el cerebro de otra manera. No es lo mismo jugar pistolitas eléctricas que jugar a aventarte de la resbaladilla a nivel de cómo estimulas tu cerebro. Okay. Entonces yo me iría un poco a que sí se está incrementando por cómo nos desenvolvemos, particularmente en ciudades grandes. O sea, y pues bueno, la Gran Tenochtitlán es un monstruo. Un monstruo. Entonces, y se la viven en el coche, en el tráfico, ¿no? Eso. Con 1000 actividades, pero... Eso te llena el vasito. O sea, pero nos los llena a todos. Cruza un día de, no sé, de Tlalpan a Bosques a las 3 de la tarde. Ahí te encargo si no llegas con el vasito lleno. Por supuesto. Y con prisa, porque tienes una emergencia, olvídalo. Entonces, todas esas cosas hacen que nuestra configuración o cómo se interpreta a nivel del sistema nervioso, pues cambie y genera ciertas respuestas inadecuadas. Entonces, sí creo que vamos a tener que también aprenderlo a manejar más sin necesidad de apoyo terapéutico. Creo que eso ya es otro tema. O sea, yo soy fiel creyente de que si bien nosotros trabajamos dando apoyo, ahorrarles los apoyos a los niños. O sea, que los colegios, y creo que cada vez los colegios invierten más en educación a nivel sensorial, que lo aborden en la escuela. O sea, que le intenten ahorrar al niño por todos los medios el necesitar el apoyo y que lo hagan en una forma orgánica en su ambiente natural. Se me hace padrísimo. Para terminar, ¿qué te gustaría y qué para ti es muy importante que sepan todos los papás, mamás, educadores, cuidadores que nos estén escuchando sobre este tema? Hay sí, muchísimas cosas, esa sí está difícil. ¿Qué me gustaría que sepan sobre este tema? A ver, que como todo es un tema en construcción, que siempre se está analizando, o sea, igual que, como decíamos, muchas cosas de la salud, que trabajamos con lo más primitivo del sistema nervioso, o sea, sí somos como el andamiaje o la obra negra de la construcción, que muchas veces, a ver, como expertos tienen dudas, llámenle a un colega, tengan una llamada. Al menos yo siempre he sido de la idea de que comunicarnos entre colegas y trabajar en equipo es lo que mejor podemos hacer. Entonces, no todo implica, oye, te lo voy a mandar a valorar, sino dime si sí vale la pena o no, o sea, como checar esos focos rojos. Con las familias me iría más a, si algo les hace ruido y pueden descartarlo, descártenlo. Ahí ya, si quieren fuentes más fiables, porque aguas con la información que está en las redes sociales, obviamente hay información buenísima, hay una nota, o sea, una
no tan buena. La página de Star Institute creo que es una página que ya tiene mucho en español y ahí tiene información de hacia dónde pueden irse, checklist para ver si algo les hace ruido. Pero bueno, si algo les hace ruido, confíen en su instinto. Y busquen ayuda. Y busquen ayuda. Apoyo. Con quien más confianza les dé. Me encanta, me encanta. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales. Híjole, soy malísima para las redes sociales. Pero malísima. O sea, ahí sí. Pero para hacer una A ver, cita. sí hay una red social que abandoné, pero creo que @7sentidosmexico. Ajá. Yo creo que la última publicación puede ser del 2020, que en pandemia medio menos entretuvimos ahí. Vamos a intentar retomarla. O sea, es parte de mis objetivos para, pues, compartir un poco de información. La página de internet también, 7 Sentidos México. Y ahí pueden hacer citas. Ahí contigo. viene directo a Estás citas. aquí en la Ciudad de México, en Bosques de las Lomas. Y en la San Miguel Chapultepec. O en el teléfono del consultorio, que, a ver, o sea, el que me sé de memoria, porque la San Miguel todavía no me lo sé, pero es 55 34 66 8747. O sea, sí, ahí sí me quedé a la antigüita, tengo que actualizarme. Está buenísimo. Cintia, de verdad, muchísimas gracias por estar Gracias aquí. a ti, Michi. Creo que es un tema importantísimo que todos los papás tienen que saber porque se está viendo más y más y más. Entonces, papás, por favor, estimulen a sus hijos. Sí. Déjenlos como más en libertad, ¿no? Que vayan, jueguen. que jueguen con ellos, por favor. Las pantallas, importantísimo. Que bueno, Sí eso se platicamos en puede. otro episodio. Pero bueno, millones de gracias por estar aquí. No, gracias a ti por el espacio. Y ojalá sí pueda ayudar a muchas familias. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Bye.